Buenos días, 8 de la mañana. Ojo, la última hora que tenemos. Irán anuncia que no ha cerrado el estrecho de Hormuz, según un oficial militar, y está diciéndolo la tele iraní. Dice que gestiona los barcos según el protocolo internacional, pero tira atrás la medida del cierre del estrecho de Hormuz. El mercado de petróleo, que estaba en un movimiento de más del 3% arriba, más de $84 el Brent, está ahora mismo con una subida solo del 0,95. Y ven en pantalla el West Texas. Movimiento del West Texas hacia abajo, aunque todavía en positivo, 0,56%, pero la fotografía de tensión, bueno, ahora está recuperando, ¿eh? La fotografía de tensión es importante alrededor de cómo Irán ahora anuncia, dando una especie de paso atrás, dando una especie de aliento al mercado de petróleo, que no ha cerrado, lo dijo Irán que sí lo había hecho, ahora dice que no ha cerrado el estrecho de Hormuz. Lo está diciendo un oficial militar, no es lo que se ha visto durante los últimos días y no sabemos hasta qué punto estas palabras son simplemente una manera de distraer. Dice este oficial militar en la televisión iraní que gestiona los barcos según el protocolo internacional, pero como les digo, le ha dado un respiro fundamental al petróleo a estas horas. Estaba subiendo por encima de los $84, está ahora subiendo el Brent en 83,35, un 1%. Es verdad también que se está recuperando otra vez el Brent en este escenario y también el West Texas, aunque el West Texas en menor proporción. Vamos a ver la fotografía en breve de cómo el mercado de petróleo se estabiliza o no en los próximos minutos. Sucede o no sucede algo tan parecido en el gasoil de Londres, vuelve a subir un 3,68% porque, miren esta noticia de Bloomberg a estas horas, China ordena a las principales refinerías detener las exportaciones de diésel y gasolina. El gobierno de China ha ordenado a las refinerías de petróleo, a las más grandes del país, que suspendan las exportaciones de diésel y de gasolina debido al creciente conflicto en el Golfo Pérsico. Se ha pedido a las refinerías que dejen de firmar nuevos contratos y que negocien la cancelación de los envíos ya acordados, con excepción de ciertos combustibles y suministros a Hong Kong y a Macao. Las restricciones preventivas de China están reflejando esfuerzos por priorizar necesidades internas, ojo porque una parte de ese petróleo va también a Europa, a medida que se profundiza la crisis en Oriente Medio. Vamos a ver si esta noticia que le estamos contando de última hora de Irán, diciendo que no ha cerrado el estrecho de Hormuz, un oficial militar, puede destensar la situación. Pero el gobierno de China, que ya ha ordenado a las refinerías de petróleo, a las más grandes del país, que no exporten ni diésel ni gasolina debido al conflicto del Golfo Pérsico. Buscan intentar atraer o mantener gran parte de la cantidad de diésel y petróleo refinado, de diésel y gasolina refinado en el propio país y no sacarlo de ahí. A partir de ahí, la palabra del día es la tensión. Tensión en la relación Trump y europeos. Tensión en la relación Trump y España. Tensión en la relación Putin y Europa. Y si se dan cuenta, Europa vuelve a estar en el centro de todas las miradas y no precisamente por lo positivo. Ayer Putin mandaba una amenaza velada a Europa. Nos están diciendo un paquete de sanciones, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 paquetes de sanciones que el gas. Ahora Putin plantea no darle más gas a Europa en este escenario. Ojo, porque como a España, Estados Unidos le haga una especie de sándwich y tampoco le mande el gas natural licuado, vamos a ver la factura de la luz y el gas dispararse. Putin, sobre no darle más gas al mercado europeo, a los países europeos, escúchenle. Все равно они, как сейчас сказали, планируют через месяц, 24-го последний день, с 25-го ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе жиженного. А через год, в 2027 году, еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Ojo porque fíjense que en esta fotografía ya está todo complicado para la fotografía europea. Bueno, lo que era de esperar ya está encima de la mesa. Lo que se podía esperar con España y Estados Unidos
acaba de aparecer ya encima de la mesa. Ayer Estados Unidos dijo que había un principio de acuerdo de cooperación con España, después de que la ministra de Defensa y el embajador español se reunieran. Rápidamente la Moncloa, que está pensando más en las elecciones que en los intereses del país, están pensando en sus intereses, dijo que nada de nada, que no había ningún acuerdo, que no había ningún acercamiento, que no iban a usar las bases que están en territorio español, cuando en el fondo Estados Unidos se lo lleva a otro lado y ya está. ¿Qué hizo anoche Estados Unidos? Seguir sacando material militar de las bases españolas para ser utilizadas en otros escenarios. Bueno, la noticia que tenemos a estas horas es que Estados Unidos ya se plantea, dice el diario ABC aquí en España, usar el suministro de gas para penalizar a España. El país norteamericano que ha llegado en enero a darle el 44% del gas a España, el 44% del gas a España, enero, datos de Red Eléctrica, se plantea ahora empezar a penalizar a España vía suministro de gas. Lo dice ABC ya, era evidente que esto iba a suceder si no había un entendimiento. Estados Unidos, que le dio el año pasado en conjunto de media un 30% de todo el gas. ¿Ustedes saben lo que significa eso en la factura de la luz? Bueno, lo que dice ABC es que ahora mismo en la Casa Blanca ya circula, y lo informa desde Washington David Alandete, ya circula la idea de que hasta ahora, hasta hace poco, se habría visto como como un problemón en la relación. Busca Estados Unidos penalizar a España en el terreno comercial, tras la negativa de Pedro Sánchez y las palabras de ayer poniéndose en la capa de Superman diciendo contra Estados Unidos, entiéndame, todo lo que dijo ayer. Ahora Estados Unidos, que le han dicho, no puedes ponernos aranceles, pero sí puedo dejar de venderte gas. Era tan evidente que el mayor daño que le podían hacer a España era precisamente no juegues con Trump en un momento en el que va completamente lanzado. Sí, soy Superman, soy Super Sánchez. Pues ahora los españoles pueden vivir un problemón en la factura de la luz y del gas salvaje. Y las empresas pueden perder toda la competitividad vía energía. Por lo que tenemos una fotografía tremendamente complicada. Fíjense que a estas horas Financial Times, en el primer scroll de su web, lleva el artículo de cómo Pedro Sánchez se convirtió en el némesis de Donald Trump en Europa. Y dice cómo el primer ministro español le dice al presidente de Estados Unidos lo que ningún otro líder europeo se atreve a decir, pero algunos dice Financial Times, dicen que Sánchez ha calculado mal. Primero, por la cuestión energética, alrededor de cómo yo no quiero darte nada, se lo doy a otro, aunque sea más barato. ¿Por qué? Porque ahora mismo somos enemigos. ¿Qué es lo que Sánchez le tiene que decir también a la ciudadanía? Queremos oponernos y estar enfrente de Estados Unidos, con todas las consecuencias. Fíjense, en ese artículo de Financial Times, Juan Luis Manfredi, de la Universidad de Castilla-La Mancha, dice: Irán representa un error de cálculo para España. Estados Unidos encontrará otros puertos o otras bases desde las que lanzar sus operaciones. España no gana nada con esta ecuación, pero corre el riesgo de reforzar su posición de oponente político en un momento especialmente delicado a nivel internacional. Fíjense cómo España es uno de los centros de gas natural licuado más importantes de Europa. Estados Unidos, como les decía antes, le mandó el 31% del suministro en los últimos 12 meses. Pero, en datos, les he dicho de Red Eléctrica, está mal, de Enagas, perdón, que me he liado yo. En datos de Enagas, del Operador Nacional de Gas en España, la cifra en enero del gas que nos llega a España desde Estados Unidos aumentó al 44%. Prácticamente la mitad de todo el gas que nos llega a España nos llega desde Estados Unidos. Los precios de la energía, quitándole el 44% del gas y teniendo ahora a Estados Unidos, a Rusia diciendo, os vais a quedar sin gas. Ruso, le hace un sándwich económico, un squeeze a la economía española sin precedentes. Con China, que podría ser una alternativa en el refinado y en el envío de gas que llega, por ejemplo, a través de Rusia,
también está poniendo encima de la mesa que no va a mandar gas y que no va a mandar refino, por lo que la situación de España es haberse puesto en el ojo del huracán de una manera innecesaria. Ayer le dio a Estados Unidos la posibilidad de cambiar, la posibilidad de entender que en este escenario podía llegar a un mínimo acuerdo. Le tendió la mano, dijo Caroline Levitt que habían llegado a un acuerdo y España lo único que hizo, Sánchez y el gobierno del socialcomunista, lo único que pensaron es de qué manera puedo llevar la bandera del no a la guerra para intentar estar 4 años más en Moncloa, pase lo que pase. Y ahora tenemos el problema en el que, como les estoy diciendo, cuidado, porque lo que anuncia ya el diario ABC es que Estados Unidos se plantea usar el suministro de gas a España, que según Enagas fue del 44% el que llega desde Estados Unidos en enero, el 44% en enero, el 31% todo el 2025 para castigar a España, y le castigaría de una manera salvaje. Los precios del gas natural europeos de referencia suben a esta hora, después de la amenaza de Trump y de la amenaza de Putin y de la noticia de que Estados Unidos ya se plantea cortar el gas natural licuado a España. Los precios europeos del gas natural de referencia suben, apunten, y se pone la piel de gallina otro 13%. La crisis energética en el conjunto europeo puede estar cogiendo fuerza de una manera enorme en el conjunto europeo, con España a la cabeza, que también es un centro fundamental de tratamiento de ese gas natural licuado. El otro elemento fundamental viene alrededor de las palabras de Trump. No solo España, es el conjunto europeo. Ayer volvía a insultar a los europeos diciendo ¿qué hacéis comprándole molinillos de viento a los chinos? En lugar de estar de verdad haciendo una industria basada en una energía sostenible y potente que os permita crecer. Trump insultando de nuevo a Europa. China makes all the windmills. The only problem is they don't have wind farms. You ever think somebody's going to have to look at that? How many wind farms have you seen lately in China? They make the windmills. They sell them to the suckers over in Europe. Europe is buying them by the thousands. And I told them for 3 years this is not going to work out well. And now they're saying I was. La otra noticia fundamental del día, y no se preocupen que ahora venimos otra vez, ahora volvemos otra vez a ver la fotografía tanto del mercado como de Estados Unidos, pero hay un dato importante en la mañana. China le ha dado al mundo el menor crecimiento previsto para este año desde 1991. China ha fijado esta noche en la reunión de la Asamblea Popular Nacional un crecimiento que es poco alentador para 2026, del 4,5 al 5%. Y ustedes dirán, ¿ya lo cogiéramos en Europa? Sí, es cierto, pero para China es poco, 4,5 al 5%. Se trata de su objetivo más bajo desde 1991, viene de unos datos de manufacturas bastante malos también que vimos hace un par de jornadas. El año pasado aspiraba a un crecimiento del 5%, que para sorpresa de nadie alcanzó con exactitud. Fue preciso, fue perfecto. El modelo, o este modesto, entiéndame modesto, ¿no? 4,5 o 5 ya lo cogieran en Europa muchos. Objetivo se alcanza a pesar de la persistente deflación y del alto desempleo juvenil. Ambos ejemplos de que China podría aspirar a más si pone en ruta estos dos elementos fundamentales, el alto desempleo juvenil y la persistente deflación. La fotografía de China impacta también la expectativa del crecimiento a nivel internacional. En Europa se habla de que la Unión Europea y esa guerra arancelaria que nos ha quedado un poco al lado, ¿no? Espera una exención arancelaria universal estadounidense que aumentará al 15%. Estados Unidos, dice Bloomberg, Estados Unidos pagará intereses si se le ordena reembolsar a los importadores los aranceles, lo cual nos deja una fotografía altamente complicada. La otra noticia fundamental está alrededor de cómo Irán ha desmentido esta mañana que atacara Turquía. Ha dicho que para nada, que respeta la soberanía turca y que no buscó atacar a Turquía en la jornada de ayer. Lo que sí ha amenazado Irán es a atacar al reactor nuclear israelí de Dimona si Estados Unidos e Israel intentan, dice, derrocar su régimen. Irán, que lanza una amenaza nuclear mayor, amenaza ahora con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona,
siempre que Estados Unidos e Israel, dice, intenten o sigan intentando derrocar el régimen iraní. Amenaza nuclear de un clima todavía mayor, planteando, amenazando, poniendo encima de la mesa la posibilidad de un ataque al reactor nuclear israelí de Dimona, que sería o que podría ser una situación muy complicada que la OIEA tendría que ir a investigar de manera directa para problemas de radiación nuclear en la zona. Cuidado a la amenaza iraní, que no es menor y que no está dicha por decir, sino que está tirando de una manera muy clara contra aquello que cree que puede generar una situación de caos mundial todavía mayor. Irán amenazando con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si Estados Unidos e Israel intentan derrocar su régimen. Fox News está diciendo a estas horas que la invasión terrestre no será de Estados Unidos, será una invasión terrestre kurda, y dice que ya se están produciendo, pero los grupos kurdos, rivales históricos del régimen iraní actual, niegan que se esté produciendo una invasión terrestre kurda. Lo que sí están planteando son conversaciones con Estados Unidos. Los kurdos quieren una mayor autonomía dentro de Irán. No la han conseguido durante las últimas décadas. Plantean ahora la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán como un momento para conseguir la autonomía. Fox News dice que esa invasión terrestre kurda en Irán ya ha empezado, pero los grupos kurdos lo están negando. Fox News y Axios dicen por separado que miles de combatientes kurdos iraquíes, han lanzado una ofensiva terrestre dentro de Irán, desde áreas cercanas a la frontera de Irak. Ya le digo, lo han dicho por separados Axios y Fox News, citando a altos funcionarios estadounidenses. Afirman que las fuerzas aliadas del Partido de la Vida Libre del Kurdistán, del PEJAK, se han estado preparando en los últimos días para participar en operaciones terrestres en el oeste de Irán. Sin embargo, un grupo kurdo iraní ha negado el informe de Fox News y de Axios, la información sobre el lanzamiento de un ataque terrestre en el oeste de Irán, afirmando que no participa en la guerra. Varios medios de comunicación iraní también han desmentido esa información de Fox News y de Axios, pero ahora mismo la tensión está en que los kurdos pudieran haber pactado con Estados Unidos una intervención en el entorno chino. Asia cotiza al alza, el Kospi se dispara en este escenario un 10%, recupera parte de todo lo perdido en la jornada de ayer, cuando fue, sin ningún lugar a dudas, lo más castigado del mercado, subida ahora del 9,63%. El resto del mercado, que no vivió los aldabonazos, ¿no?, del mercado coreano, está más tranquilo, pero tenemos la fotografía otra vez del mercado en negativo en el Nasdaq y en el SP500. Nasdaq 0,35% en negativo, SP500 0,27% en negativo, Dow Jones 0,36% en negativo en este entorno. Relajada la volatilidad, un 10% en la jornada de ayer, caídas sin embargo llamativas en el Nikkei, en Japón, del 1,7%. Hang Seng en Hong Kong, subida del 0,46%, y el petróleo que vuelve a recuperar terreno después del susto que ha tenido alrededor de la fotografía de que, bueno, el susto no, la alegría que ha tenido alrededor de que, lo que le contábamos al principio a las 8 de la mañana, que Irán no ha cerrado, dice Irán, el estrecho de Hormuz. El Brent sube ya, sin embargo, un 1,51%. El gasoil, los derivados, con la otra noticia importante de la mañana alrededor del mercado energético, que China dice que no va a permitir que las refinerías se lleven el gas y sobre todo los derivados del petróleo a otro lugar, sobre todo a Europa. El derivado, por ejemplo, de la gasolina en Londres sube ya un 4,11%. Es una salvajada el crecimiento del gasoil en la última semana. Una auténtica salvajada, una bestialidad. 48 el gasoil, 48,68% de subida el gasoil, que va a provocar un movimiento al alza de las gasolineras, del precio de la gasolina y del diésel, sobre todo del diésel, salvaje. Como les decía, el oro arriba, un 0,75, 5.173. En futuros vemos la fotografía de la plata 0,23% arriba, el West Texas 3,23, menos afectado por esa noticia positiva por el tema alrededor de que Irán no ha cerrado el estrecho de Hormuz, y el Brent 1,55% arriba. El gas natural también en Europa, el de referencia, otra vez arriba, un 13%, marcando el camino de una tensión brutal alrededor del conjunto europeo. Bitcoin, que ayer vivió alrededor de la noticia de Kraken y de dejarle, y ahora se lo contaré, una cuenta en la Reserva Federal, lo cual cambia muchas cosas. Ayer se dio un subidón espectacular
espectacular. Está ahora mismo cotizando con una caída de solo 0,04 después de todo el subidón de la jornada de ayer en 72.664. ¿Por qué? Porque Trump dice que está al lado del mundo cripto en lugar de la banca tradicional. Algo que estaba pesando y mucho al conjunto del mercado durante los últimos meses, alrededor de que Trump podría hacer un poco de acobardamiento, ¿no?, de taco trade alrededor de la pelea del mundo cripto con el mundo financiero para dejarle al mundo cripto empezar a tener cuentas referenciadas en la Reserva Federal. Ayer dio ese paso con Kraken la Reserva Federal y Estados Unidos, y eso ha marcado gran parte de la euforia alrededor del mundo cripto, paliando sobre todo también el otro elemento fundamental. Estamos llegando al final del mundo de los mineros, llegando a la posibilidad de que ya tengamos la cantidad de Bitcoin que se esperaba en circulación en breve, entiéndanme, en breve, un medio plazo. El otro elemento fundamental viene alrededor de las palabras de Trump y de Levitt en la jornada de ayer. Uno, el arma nuclear; otro, alrededor del despliegue de tropas en Irán, que es el elemento fundamental. Es verdad que hay algo de lo que decía Sánchez, si Irán consigue que Estados Unidos despliegue tropas directamente, sí podría empezar a parecerse a la fotografía de la guerra de Irak, alrededor de la tensión, de la tensión interna que podría tener Estados Unidos. Trump hablaba de que si no hubieran atacado a Irán, en 2 semanas habrían tenido los iraníes un arma nuclear. Y dice, cuando los locos tienen armas nucleares, pasan cosas malas. Escuchen a Trump. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. But it's a great display of military strength, and I'm very proud to have, with some of the people in the room, both senators and congressmen, we rebuilt, and women. 8:22 de la mañana tenemos ampliación de la información alrededor de que Irán dice ahora que no ha cerrado el estrecho de Hormuz. La verdad es que no está terminando de convencer al mercado, porque en el fondo siguen diciendo lo mismo, que es que controlan el estrecho de Hormuz. Pero a cambio es verdad que lo matizan. El comandante adjunto, y ahora tenemos más información alrededor de esa última hora que le contábamos hace 22 minutos, el comandante adjunto del cuartel general central de Qatam al-Anabiyya, el general de la brigada, insistía este jueves que Irán no ha cerrado el estrecho de Hormuz, una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo. Y ojo, porque lo que está diciendo Irán es que las autoridades iraníes lo que están haciendo es controlar. Es decir, lo que están haciendo es manejar los barcos que cruzan el estrecho de Hormuz de acuerdo con los protocolos internacionales. Anteriormente, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica decía haber tomado el control total del estrecho de Hormuz. Ojo, porque Trump ya dijo que prometía que la Armada ayudaría a garantizar el paso seguro. Ahora Irán da como medio paso para atrás, ni uno, pero da medio paso para atrás. Dice que no ha cerrado el estrecho de Hormuz. Como les decía, la noticia tampoco está calmando demasiado. Tenemos al petróleo subiendo 1,35, es verdad que no un 3, como se veía hace apenas 30 minutos antes de conocer la noticia, en $83.62 el crudo Brent, el índice de referencia mayor del mundo. El West Texas sí que está en el 3% de crecimiento a estas horas, en 76,91. Por lo que tenemos una noticia un poco matizada. Sí, se apunta que no tendrían esa fotografía alrededor de la complicación, ¿no?, alrededor de ese movimiento del estrecho de Hormuz, pero parece muy limitado. El otro elemento fundamental son las tropas de Estados Unidos. ¿Veremos tropas de Estados Unidos en Irán como vimos en Irak? La portavoz Caroline Levitt decía ayer que ahora mismo no, que se descarta en este momento, no dentro de 2 meses, en este momento el despliegue de tropas estadounidenses en Irán. Levitt hablando sobre esas tropas en suelo, sobre las botas en suelo iraní por parte de Estados Unidos. Escúchenla. Well, they're not part of the plan for this operation at this time, but I certainly will never take away military options on behalf of the President of the United States or the Commander-in-Chief, and he wisely does not do the same for himself. I know there's many leaders in the past who like to take options off of the table without having a full understanding of how things
could develop. So again, it's not part of the current plan, but I'm not going to remove an option for the president that is on the table. Lo que plantea es, no sé a futuro qué vamos a hacer con el despliegue de tropas. No puedo asegurar que dentro de un mes no tengamos que mandar soldados a suelo iraní, pero ahora mismo, analizando en el día de hoy, no habrá tropas en suelo iraní. ¿Qué podemos hacer o qué pasará dentro de un mes? Caroline Levitt decía, no puedo descartar el despliegue de tropas, pero a medio plazo. Pero en el corto plazo y con la información que tiene ahora, no habrá tropas en suelo iraní. Pero con la información de ahora, dentro de un mes, y con los hechos de ahora, dentro de un mes, Dios dirá. El otro elemento fundamental es el misil. El misil que ayer atravesaba y llegaba la OTAN y tiraba un misil que iba hacia territorio de Turquía. Irán, que ya tiene bastantes enemigos en la región, ha tenido que salir a negar cualquier disparo de misiles hacia territorio de Turquía. En una declaración, las Fuerzas Armadas de Irán rechazan la acusación de haber atacado Turquía con un misil después de que Turquía anunciara ayer que las defensas aéreas de la OTAN habían interceptado un misil balístico que se dirigía al espacio aéreo turco lanzado desde Irán. Lo que ha dicho en el comunicado Irán es que respeta la soberanía de Turquía como país vecino y amigo y niega cualquier lanzamiento de misiles contra él. La OTAN ha condenado el ataque ya y dice que se mantiene firme con todos los aliados, incluido Turquía. No sabemos por qué Turquía no tenía que incluirla. Geset hablaba aún así ayer que no se va a activar el artículo 5 de la OTAN porque un misil balístico haya ido en dirección a Turquía. Lo cual nos da una idea ya, de dónde está la piel fina o dura alrededor de que el artículo 5 se aplique. Hombre, si te han lanzado un misil balístico y no lo aplicas, no, es que no lo hacían, no iban contra... Bueno, ya, pero te lo han tirado. Si no llega a tirarlo la OTAN, el destrozo habría sido importante. Pero no se ha evaluado. Decía Pete Hegseth ayer que el lanzamiento del misil balístico, un poco incomprensible, entiéndanme, un poco incomprensible, si tenemos la piel fina para ¡ha pasado hacia Polonia! Y sin embargo aquí ha venido un misil balístico en dirección a Turquía. Sin embargo, como les digo, dice no hace falta ni evaluar la activación del artículo 5 de la OTAN. Escuchen a Pete Hegseth. The matter with Turkey, I'll have to get back to you on exactly what the intercept looked like at that. We're aware of that particular engagement, although no sense that it would trigger anything like Article 5. No. 8:28 de la mañana, el misil centra gran parte también de la atención. Erdogan sí que hablaba ayer de tomar medidas inmediatas. Decía que la región atraviesa días tremendamente difíciles y no se puede dejar al azar la seguridad ni el espacio aéreo de Turquía. Escuchen a Erdogan. Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz. 8:29, ven las imágenes de Jerusalén en otra mañana más del sexto día de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán en una fotografía de tensión, ¿no? Alrededor de lo que se va viendo en la guerra de Irán